Miren amigos, esta imagen que están viendo fue grabada por una cámara oculta dentro de una camioneta de entregas. Vemos ahí a una niñita de 7 años, está arrodillada, te das cuenta de que está mirando al conductor con una cara como de sorpresa, asustada. Ella ciertamente está atenta, pero no tiene la menor idea de lo que está a punto de sucederle. Marcos Campos y esta historia muestra que el peligro tiene múltiples facetas de verdad, ¿ves? A veces toca el timbre de tu casa varias veces al mes. Vamos a conocer este caso en detalle. Así que ya suscríbete aquí al canal, ayúdame a llegar a 1 millón de suscriptores, es mi meta, mi objetivo de este año. Y mira, eso es muy importante para nuestro trabajo aquí, ¿de acuerdo, gente? Así que échame la mano, verifica tu suscripción, deja un comentario que es muy importante, escribe ahí mismo un comentario sobre el caso después de que yo presente toda la historia, ¿de acuerdo? Con los datos listos, vamos a los hechos. Imagina un camino de tierra que atraviesa un pedazo de bosque en el norte de Texas. Un lugar donde el vecino más cercano está más o menos a medio kilómetro de distancia de tu casa. Un lugar donde el único ruido que escuchas en la noche es el de los grillos, del viento. Y donde los niños crecen corriendo descalzos por el monte sin que nadie se preocupe por nada. Ese lugar es Paradise, un pueblito de menos de 500 habitantes en el condado de Wise, a unos 100 kilómetros al noroeste de Dallas. Y amigos, ese es realmente el nombre de la ciudad, ¿ok? Paraíso, Paradise. Y durante mucho tiempo, para una niña de 7 años llamada Athena Strand, eso era exactamente lo que Paradise representaba para ella. Athena se había mudado allí en mayo de 2022 para vivir con su papá, Jacob Strand, y también con su madrastra, Ashley. La mamá de la niña, Maitland Gandhi, vivía en Lawton, Oklahoma, pero ella, por alguna razón, estaba pasando por un momento difícil, estaba enferma, sin muchos detalles sobre eso, así que Athena tuvo que cambiar de casa por un tiempo y quedarse allá con su papá. La idea era realmente temporal, ella iba a regresar a Oklahoma para vivir con su mamá después de las fiestas de fin de año, pero mientras tanto, Athena estaba aprovechando al máximo cada centímetro de esa propiedad rural. La madrastra describió a la niña en el tribunal, después de que todo pasó, como una niña a la que le gustaba correr libre y suelta por el terreno. Su maestra, también de primer grado, Lindsay Thompson, también dijo algunas palabras sobre ella. Dijo, de hecho, que tenía un alma libre. Y ese era el tipo de niña que Athena realmente era. El tipo que sale a jugar al patio y tienes que ir a buscarla cuando oscurece, porque no regresa sola, ¿sabes? Ese tipo de chica que no ve peligro en nada. Y fue exactamente eso lo que pasó el 30 de noviembre de 2022. Era un miércoles. Athena regresó de la escuela como a las 4:20 de la tarde. Ashley, su madrastra, le pidió que separara algo de ropa sucia y así, que hiciera unas tareas de la casa. Pero Athena era Athena, y desobedeció, ¿verdad? Se fue al patio a jugar. La propiedad era muy grande, llena de maleza, con un tráiler abandonado en una esquina, y había mucho espacio para que la niña jugara. Nadie se preocupó, era lo que hacía todos los días, y entonces llegó la hora de la cena. 6:30, nada. Entonces Ashley fue a llamarla, pero no encontró a la niña. Buscó por todo el patio, buscó en el cuarto, buscó detrás de ese tráiler abandonado, pero nada. Entonces la llamó, empezó a gritar su nombre, caminó por toda la propiedad. Al principio pensó que era solo un juego, que la niña se estaba escondiendo. Athena era terca, tenía sus cosas, ¿no? Entonces, el tipo de niña que realmente tienes que buscar, ¿sabes? A veces hacía esas travesuras, pero a medida que pasaban los minutos, ese silencio empezó a convertirse en angustia, ¿verdad? Y Ashley entendió que realmente estaba pasando algo malo. Entonces llamó a la policía. Nadie lo sabía todavía. Pero en ese momento, Athena ya estaba sin vida. El sheriff de ese condado donde está esa ciudad, el condado de Wise, Laney Aiken, entonces recibió la notificación alrededor de las 7 de la noche, y él estaba regresando de un viaje de Austin, en coche, planeaba pasar la noche en otra ciudad. Pero cuando supo que una niña había desaparecido así, sin explicación, en medio de la nada, sin dejar rastro, dio la vuelta al coche de inmediato y manejó directo a Paradise. En su cabeza podía ser un caso común, ¿no? Una niña jugando ahí en medio del monte. Se perdió. De repente va a aparecer en la casa de un vecino. Eso pasa. Eso es lo que él estaba pensando, pero algo en el caso no cuadraba, y él, evidentemente, quería estar ahí para investigar de cerca. Esa misma noche, el operativo de búsqueda ya estaba montado. Había mucha gente ahí, agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, guardabosques, en fin, un montón de personas, incluso de Fort Worth, barriendo todas las áreas ahí,
con reflectores, con linternas, pero fue a la mañana siguiente, el 1 de diciembre, que la cosa tomó una dimensión que el sheriff dijo que nunca había visto antes. Cerca de 300 personas de la comunidad aparecieron al amanecer ahí para ayudar en la búsqueda. Prácticamente toda la gente de la ciudad, ¿no? Vecinos que nunca se habían hablado. Llegaron con cuatrimoto, caballo, perro, ¿no? Que es ese perro rastreador. Y el sheriff describió la escena en el juicio después, con la voz un poco entrecortada. Él dijo, fue hombro con hombro, todos ahí ayudándose. Así montaron una base de apoyo en una iglesia y empezaron las operaciones, propiedad por propiedad. Fue registrada. Empezaron a revisar cada centímetro de monte, cada barranco, cada camino de tierra, un radio creciente alrededor de la casa de los Strand. Pero mientras 300 personas peinaban el monte gratis buscando a una niña perdida, un pequeño grupo de investigadores estaba siguiendo otra línea de investigación completamente diferente. Y nadie en el campo de búsqueda tenía idea. Bueno, cuando Ashley, la madrastra de la niña, llamó a la policía la noche de la desaparición. Ella mencionó un detalle que en ese momento pareció irrelevante. Una caja de Walmart había sido entregada en la propiedad ese mismo día. Dentro de esa caja había un set de muñecas Barbie, de la línea Puedes ser lo que quieras. Un regalo de Navidad para Athena. La entrega fue hecha por FedEx y el paquete estaba tirado cerca de ese tráiler que estaba abandonado en el terreno. En un primer momento eso era solo un contexto, ¿no? Pero cuando los investigadores empezaron a armar el rompecabezas, a reconstruir la línea de tiempo de ese día, se dieron cuenta de algo que llamó la atención. El horario de la entrega de ese paquete coincidía casi exactamente con el intervalo en que Athena probablemente desapareció. La niña estaba jugando en el patio, ¿verdad? El repartidor estaba ahí en la propiedad. Las dos cosas ocurriendo al mismo tiempo. Aquí, debo decir que tenemos un eslabón de esta cadena criminal. Y en ese momento los investigadores necesitaban saber quién hizo esa entrega. Y entonces comenzó una cadena de llamadas. Primero contactaron a FedEx. FedEx dijo que no usaba a sus propios conductores ahí, ¿verdad? Conductores contratados directamente por ellos en esa ruta. El servicio estaba subcontratado por una empresa llamada Big Top Spin, una subcontratada pequeñita ahí con sede en el área de Dallas-Fort Worth. Su dirección comercial era una casa residencial, o sea, una empresa pequeña de ahí mismo. Y a través de esa Big Top Spin llegaron al nombre del conductor que hizo la ruta ese día, Tanner Lynn Horner. Él tenía 31 años, era residente de la región de Fort Worth, y ahí, amigos, entra el FBI en la jugada. El agente especial Patrick Maguire fue asignado para rastrear esa entrega de principio a fin. Maguire identificó que el paquete había salido de una sucursal de FedEx en el aeropuerto Alliance y que la camioneta utilizada realmente pertenecía a Big Top Spin. El siguiente paso entonces era hablar con ese tal Horner, pero Maguire no quería llamarle directamente. En vez de eso, le pidió a su supervisor allá en Big Top Spin que hiciera una llamada al tipo y pusiera el teléfono en altavoz. Entonces el agente del FBI estaba ahí, sentado junto con el tipo de la empresa, y escuchó todo. El supervisor llamó, Horner contestó y dijo que no recordaba haber hecho ninguna entrega por ahí. Piénsalo un momento, amigo. El sujeto hizo una entrega esa misma semana en una ruta que conocía, en la dirección que estaba en su lista, y dijo que no se acordaba. Eso de por sí ya era insólito, ¿no? Pero se puso peor cuando Maguire revisó el sistema de FedEx y vio que el paquete entregado en la casa de los Strange no había sido registrado como entregado. El paquete fue encontrado ahí, ¿ok, chicos? Y no era el único, ¿ok? Y paquetes de esa misma ruta tampoco fueron marcados como entregados. Es más o menos como si Horner, en algún momento de su trabajo ahí, simplemente hubiera dejado de registrar lo que tenía que registrar en su trabajo, como si él hubiera abandonado el trabajo ahí en medio de la nada, ¿sabes? Entonces los agentes decidieron ahora, con esa información, ir a hablar personalmente con Horner. Maguire descubrió que él estaba haciendo entregas ese día como si la vida siguiera normalmente, ¿no? Y fue hasta su ubicación. Cuando Maguire y otro agente se acercaron a la camioneta de FedEx, Horner estaba saliendo del vehículo con el paquete en la mano. Él vio a dos agentes federales caminando hacia él, se asustó y dejó caer el paquete al suelo. Entonces, de repente, le volvió la memoria. Horner dijo que sí, esa casa, sí la recuerdo, sí. Hice una entrega ahí para los Strange, pero que no había visto nada extraño ese día. De hecho, dijo que vio una camioneta verde sospechosa que estaba estacionada por ahí en la zona. Ajá, ya he visto esa película, ¿eh? Incluso dio detalles describiendo ese vehículo. Sugirió también que los investigadores fueran tras esa camioneta.
Y los investigadores fueron tras ella, no me pregunten por qué, ¿verdad? Con todas esas cosas ya encajando, pero fueron a echar un vistazo. Pero la verdad es que solo gastaron tiempo y recursos, ¿ok? No encontraron ninguna camioneta verde y probablemente esa camioneta nunca existió, ¿verdad? Solo era un cuento del tipo pura mentira. Pero durante esa conversación, Maguire se dio cuenta de algo. Horner estaba muy nervioso para alguien que no tenía nada que esconder, ¿verdad? En ese momento, incluso durante la conversación, él se emocionó y dijo que no podía creer que algo así le hubiera pasado a un niño. Maguire anotó todo, pero en ese momento no tenía ninguna prueba, ¿verdad? Entonces Horner se fue. Pero hay un detalle que Horner no sabía y ese detalle lo cambia todo, ¿eh? Ya verás. Las vans de FedEx que usaba Big Topspin tenían cámaras de seguridad internas. Cámaras apuntadas al interior del vehículo que grababan todo lo que pasaba dentro de la van durante las entregas. Maguire entonces pidió acceso a esa grabación a la empresa, ¿verdad? La van que Horner estaba manejando el 30 de noviembre, cuando recuperaron las imágenes, lo que apareció en la pantalla acabó con cualquier duda. La grabación mostraba a Horner poniendo a una niña pequeña en la parte trasera de la van. La niña estaba viva, estaba hablando con él. Lo estaba mirando, de hecho, arrodillada detrás del asiento del conductor. Así es, exactamente la imagen que describí al principio del episodio. Esa niñita era Athena. Y ahora entiendes el peso de eso, ¿verdad? Con esa grabación en mano, los investigadores volvieron a interrogar a Horner. Y esta vez él no tenía escapatoria, ¿verdad? Al ser confrontado con la imagen de Athena dentro de su camioneta, Horner se derrumbó y confesó. La versión que él contó fue así. Dijo que estaba echando la camioneta en reversa, trabajando normalmente en la entrada de la propiedad de la familia de la niña, cuando atropelló a Athena accidentalmente. Dijo que ella cayó pero que no quedó gravemente herida, solo estaba un poco mareada por el golpe, pero estaba hablando e incluso le dijo su nombre. Pero él entró en pánico, según su segunda versión. Tuvo miedo de que ella le contara a su papá lo que había pasado. Decidió meter a la niña en la camioneta. Mira nada más, un cuento chino, ¿verdad? Confesión. Una vez dentro de la camioneta, Horner intentó romperle el cuello a Athena, pero según él no pudo. Entonces la estranguló con sus propias manos. Una niña de 7 años, 30 kilos, estrangulada por un hombre de 115 kilos en la parte trasera de una camioneta en la que él estaba trabajando, en un tramo de carretera rural en Texas. Mientras todo esto estaba sucediendo, la escena en sí, que voy a detallar más adelante, Horner habría visto la cámara escondida en la camioneta y la cubrió, pero ésta siguió grabando el audio. Y los miembros del jurado, el día del juicio, no vieron exactamente lo que pasó ahí, pero pudieron escucharlo. Entonces, Horner condujo con el cuerpo de Athena por más de 20 kilómetros hasta una zona remota llamada Bulbo Crossing, cerca de un río llamado Trinity, al sureste del pueblito de Boyd. Y ahí dejó el cuerpo desnudo en una zanja cerca de un arroyo. Cuando fue confrontado por la policía, llevó a los investigadores hasta el lugar. En la noche del 2 de diciembre, un viernes, muchas horas después de la desaparición, el cuerpo de Athena fue encontrado exactamente donde él dijo que estaba. Turner Lynn Horner fue arrestado a las 2 de la mañana con una fianza fijada en $1,500,000. Los cargos: secuestro agravado y asesinato capital de una persona menor de 10 años, que es una tipificación criminal allá en Estados Unidos castigada con pena de muerte. El sheriff, ese que estaba conduciendo, que fue notificado a las 7 de la noche de la desaparición, ¿se acuerdan de él? ¿Wacken? Pues sí. Él describió el momento en que tuvo que dar la noticia a la familia de la niña, dijo que fue desgarrador. Hasta el último minuto estábamos esperando encontrarla con vida, pero entonces alguien puede pensar, ¿no? Él confesó, llevó a la policía hasta el cuerpo, hay un video de la niña dentro de la camioneta. Caso cerrado, ¿verdad? Pero siempre hay un pero, ¿verdad? El fiscal del condado de Wise, donde ocurrió todo, James Statham, no creyó ni una palabra de la confesión de Horner, excepto la parte en la que dijo que mató a Athena, que específicamente sobre todo ese asunto de que la golpeó, se asustó y por eso le quitó la vida, porque había algo peor ahí. En la apertura del juicio, ese Statham miró a los jurados y fue muy directo, ¿ok? La única cosa verdadera que Horner le dijo a las autoridades es que él mató a Athena. El patrón y la red de mentiras que él creó va a ser difícil para ustedes seguirlas, ¿ok? Es mentira tras mentira. Statham también dijo que la historia del atropello accidental era una completa tontería, que Athena no tenía ninguna herida cuando Horner la metió en la camioneta, que definitivamente no fue atropellada, no se cayó, no se lastimó, que Horner se llevó a la niña deliberadamente. Y luego vino el detalle que cambió todo, ¿ok?
Según el fiscal, cuando Horner metió a Athena en la camioneta, se inclinó hacia la niña y dijo: no grites, que te voy a lastimar si gritas. Al parecer lo dijo 2 veces. Parece la frase de alguien que está en pánico porque atropelló a la niña por accidente. Y otra cosa, ¿atropelló sin querer, va a poner a la niña en la camioneta y la va a matar estrangulándola? ¿Qué es eso, amigo? Esa es la frase, chicos. Definitivamente de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, ¿no? El fiscal Statham les advirtió a los jurados que las pruebas serían difíciles de soportar, que iban a ver videos y escuchar audios que nadie debería tener que escuchar. Van a escuchar lo que un hombre de 115 kilos puede hacerle a un niño de 30 kilos. Y cuando digo que es horrible, quiero decir que es realmente horrible, ¿ok? Y las pruebas iban más allá del video. El ADN de Horner fue encontrado debajo de las uñas de Athena. Ella luchó, amigos, ella intentó mantenerse viva ahí frente a un monstruo como ese. Pero una niñita de 7 años, amigos, luchando contra un tipo así, no tenía la menor oportunidad, ¿verdad? Y su ADN también fue encontrado en lugares donde no se debería encontrar ADN de un adulto en una niña, ¿ok? Aquí necesito ser preciso con ustedes, porque en este punto hay una pequeña divergencia, de hecho, una contradicción en los registros, ¿ok? El informe oficial del Departamento de Medicina Legal del Condado de Dallas, divulgado en febrero de 2023, determinó la causa de la muerte como lesiones por fuerza contundente con asfixia por sofocación y estrangulamiento, y lo clasificó como homicidio, pero ese mismo informe afirmó que no había evidencia de agresión sexual. Pero ahora, en el juicio que ocurrió ahora, en abril de 2026, esta semana, por eso de hecho estoy hablando de este caso, el fiscal presentó pruebas de ADN que, según la acusación, indican que sí hubo abuso. Es un punto que los jurados van a tener que evaluar con atención ahí, con las evidencias que aún serán presentadas, y todo esto puede ser aclarado conforme el juicio vaya avanzando. Pero antes de dar más detalles aquí, necesito contarles quién es este sujeto, el conductor de la van, ¿ok? Tanner Lynn Horner. Él tenía 31 años, como dije, ¿verdad? En la época del crimen. Vivía en la región de Fort Worth. Había estudiado en la preparatoria de Asley. Era músico, tocaba en bandas por ahí, era de cierta manera conocido en la región de Dallas, Fort Worth, nada muy grande, pero tenía ahí sus conexiones. También ya había trabajado como conductor de transporte por aplicación. En 2022 estaba trabajando como conductor contratado por esa empresa, la Big Topspin, haciendo entregas tercerizadas para FedEx, un tipo completamente común, hasta donde se sabe, sin antecedentes penales, y ya te digo por qué hasta donde se sabe. La FedEx, amigos, informó que los conductores de las subcontratadas pasan por una verificación de antecedentes, pero las hacen terceros, y Horner pasó sin ningún problema. Solo que justo después de su arresto por el asesinato de Athena, empezaron a aparecer, ¿sabes? Esa reacción en cadena empieza a surgir, ¿no? Y Horner entonces fue acusado de 3 cargos más de agresión sexual contra un menor de 17 años en el condado de Tarrant. Y esas acusaciones no tenían nada que ver con el caso de Athena, ¿ok? Eran referentes a 3 incidentes separados en 2013, casi 10 años antes. Pero sobre esos casos específicos no hay muchos detalles y hasta ahora no se ha programado ningún juicio, ¿ok? O sea, queridos, el hombre que pasaba la verificación de antecedentes, que conducía una van de FedEx, entrando en la propiedad de las familias ahí, tenía acceso libre a la puerta de la casa de cualquier persona en su ruta. Cargaba con un pasado que nadie encontró o que nadie buscó bien, ¿verdad? A pesar de todo lo que se descubrió, el caso aún así se quedó estancado en el sistema de justicia por unos 3 años. Horner fue acusado formalmente el 16 de febrero de 2023 por asesinato capital y secuestro agravado, y el fiscal Statham anunció al día siguiente que iba a buscar la pena de muerte. En marzo de 2023, Horner se declaró inocente. A partir de ahí, la defensa hizo lo que la defensa hace en casos de pena de muerte, ¿no? Intentó de todo. Pidió un cambio de sede, alegando que la prensa estaba explotando demasiado el caso ahí en el condado de Wise. Estaba difícil encontrar un juicio justo, ¿verdad? Con jurados ahí que no tuvieran ya una decisión tomada. Y la defensa lo logró, ¿eh? El caso fue transferido al condado de Tarrant, en Fort Worth, en septiembre de 2024. La defensa también pidió la exclusión de las entrevistas de Horner con la policía, alegando la violación de algunos de sus derechos. En enero 26 presentó 28 mociones de una sola vez, incluyendo una para descartar la pena de muerte, argumentando que Horner tenía autismo y que eso reduciría su culpabilidad moral. En marzo pidió que los términos psicópata y sociópata fueran prohibidos durante el juicio. La selección del jurado comenzó el 30 de enero de 26 y tomó más de 2 meses. ¿Sí? Cada jurado tenía que ser cuestionado individualmente sobre su opinión acerca de la pena de muerte. Finalmente,
El 7 de abril de 26, 3 años y 4 meses después de la muerte de Atena, el juicio comenzó. Y entonces vino un giro que nadie esperaba. Cuando el juez abrió la sesión ahí, un martes por la mañana, antes de que los jurados entraran a la sala, Horner llamó a los abogados. «Vengan acá, mis abogaditos», y dijo que quería cambiar su declaración. 3 años peleando ahí en la corte por cada detalle, cada moción, cada recurso, ¿no? Alargando el proceso. En el minuto en que el juicio iba a empezar, decidió admitir todo. Cuando llamaron a los jurados y el juez preguntó, «Señor Horner, ante la acusación de asesinato capital, ¿se declara culpable o inocente?». Horner se declaró culpable. Con eso la fase de determinación de culpa fue eliminada, ¿verdad? Y el juicio fue directo a la fase de sentencia. Ahora los jurados tienen que decidir entre dos opciones: cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, o pena de muerte. La fiscalía quiere la muerte, la defensa, la perpetua. El abogado defensor comenzó diciendo que las pruebas contra Horner son abrumadoras y terribles, pero pidió a los jurados que consideraran el contexto. Dijo que la madre de Horner bebió mucho durante el embarazo, que él tiene autismo, que sufrió varias enfermedades mentales a lo largo de su vida y que estuvo expuesto a niveles altísimos de plomo en la infancia, y bla, bla, bla. Y cuando el cerebro de alguien es lo que está dañado, no lo vemos. Y luego bla, 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 ya sabes, ¿no? Pero el tipo estaba trabajando de chofer, ¿no es cierto?, de repartidor, haciendo rutas, teniendo que anotar los pedidos. Entonces creo que tenía las ideas claras, ¿no crees? El fiscal respondió llamando a todo eso una larga lista de excusas. Y miren amigos, el hecho es que el juicio, que debe durar hasta 3 semanas, todavía está en curso, ¿sí? Mientras estamos grabando este caso. De hecho, hoy es 8 de abril, acaba de empezar, ¿verdad? Entonces, en realidad, solo sabremos qué condena tendrá que cumplir, ¿no? Porque no hay mucho margen ante todas esas pruebas, ¿verdad? Y mientras el caso se arrastra en la justicia, la mamá de Atena no se quedó de brazos cruzados, ¿ok? Maitline Gandhi tenía 26 años cuando perdió a su hija. Ella vivía en Lawton, en Oklahoma, con sus hijas más pequeñas, incluyendo a Rylan, que es la hermana de 3 años de Atena, que no entendía por qué su Sisi ya no volvía a casa. Qué triste, ¿verdad, chicos? Pero Gandhi canalizó el dolor en una causa que podría salvar la vida de otros niños, ¿sí? El problema era el siguiente. Desapareció. Gandhi pidió que se emitiera una alerta Amber de inmediato, pero el sistema de alertas de Texas exigía que la policía confirmara que había ocurrido un secuestro antes de activar la alerta. Solo que en ese momento nadie sabía si Atena había sido secuestrada. Podía ser solo un asunto local, que se hubiera perdido en el bosque, que estuviera en la casa de un vecino, en fin. La confirmación solo llegó casi 24 horas después, cuando ya era demasiado tarde. O sea, el sistema falló con esta familia, en palabras de Gandhi, su madre. En abril del 23, ella testificó ante un comité de justicia de Texas y dijo: «Supliqué desde el momento en que llegué a la propiedad del padre de mi hija por una alerta Amber. Y seguí pidiendo, pero la respuesta siempre era la misma. Su caso no cumplía con los requisitos». Pues sí, amigos, una vez más los burócratas ateniéndose solo al papeleo, ¿verdad? Gandhi pidió que los legisladores crearan, entonces, una forma de emitir alertas regionales en cuanto se reportara a un menor como desaparecido, sin esperar la confirmación de secuestro, nada de eso. Entonces, un diputado, Lynn Stuck, republicano, presentó el proyecto de ley 3556 que fue apodado Alerta Atena. La Cámara aprobó en mayo de 2023, el Senado aprobó después, y el gobernador Abbott firmó la ley el 13 de junio de 2023 con efecto inmediato. La alerta Atena utiliza el sistema ya existente de la alerta Amber, pero permite que la policía pueda emitir la notificación en un radio de 100 millas desde la desaparición, sin necesidad de ningún trámite burocrático. Desde que la ley entró en vigor, el número de alertas emitidas en Texas saltó de 31 en 2022 a 44 en 2023. La mamá de Atena dijo: «Me da consuelo saber que el legado de Atenas seguirá vivo y ayudará a salvar la vida de otros niños en Texas». La familia también demandó a FedEx y a Big Top Spin, argumentando que las empresas fallaron miserablemente al verificar los antecedentes penales de Horner, ¿verdad? La demanda fue retirada en el 23 sin que se revelaran los motivos. Probablemente fue un acuerdo, ¿no? Pero resumiendo todo aquí, amigos, ¿verdad? Todo encaja. Paquete de Navidad, una niña jugando en el patio, un conductor que nadie revisó bien, una cámara dentro de la camioneta, que él probablemente o sabía o no sabía. Hay reportajes que dicen que sí sabía, otros que dicen que no sabía, una alerta que no se emitió cuando debía, un cuerpo encontrado en un arroyo a 21 kilómetros de la casa y una confesión que, según la fiscalía, fue construida en capas de mentiras. Pero aquí queda muy claro, ¿verdad, chicos?
El niño allá solo, en esa región remota, sin vecinos, no sé, a medio kilómetro de distancia. El tipo llegó ahí, una oportunidad perfecta para un depredador, ¿no es así? Y es triste pensar que el paquete que entregó ese día era una caja de muñecas Barbie, el regalo de Navidad de Atena que ella no tuvo oportunidad de abrir. Un vínculo, así un punto aterrador en esta historia, ¿verdad? Porque Atena vio al repartidor, se emocionó, ¿verdad? Viendo ahí que su regalo estaba llegando. En ningún momento se le pasó por la cabeza que ese hombre en realidad era un monstruo. Eso es todo, mis abducidos. El caso sigue en juicio, ¿verdad? Voy a dejar un comentario fijado aquí para ustedes después, solo para decir cuál fue la sentencia, ¿vale? Los jurados van a decidir entre pena de muerte o cadena perpetua. Si tú estuvieras en ese jurado, ¿qué elegirías? Gracias por tu compañía, un beso del pelirrojo y hasta el próximo episodio.